Vamos a arrancar contándole al auditorio, a la gente que lo va a estar escuchando, ¿cómo conoce usted personalmente al señor McClure? Cuando quiera, nos empieza a contar. Bueno, primero quiero decir esto. Quisiera estar reunido con todos ustedes el día que le hacen el homenaje al señor MacLeod. Lamentablemente voy a estar fuera del país, no voy a poder estar. Refiriéndome al señor MacLeod, lo conocí cuando tenía 20 años, en una fiesta en casa de mi padre. Ahí empezó mi relación con él, que duró hasta que se fue de Ica. Me enseñó un camino, me mostró cosas, me hizo un lugar en la empresa para que aprendiera. No sé, fueron tantas cosas, aprendí tanto a su lado. Me dejó desarrollar mi camino, me guió en los momentos en que tuve que tomar decisiones que fueron importantes en toda mi vida. En fin, son tantas cosas lo que ha hecho por mí que me resulta bastante difícil decirlo en este momento. Y por otra parte, digo, todo lo que hizo por nuestro país, todo lo que hizo por la industria argentina, por la industria automotriz, de la manera en que lo hizo, cómo ayudó a tanta cantidad de gente, cómo organizó esta empresa y cómo organizó todo lo que había alrededor, cómo llegó a que una empresa automotriz construyera un automóvil, un vehículo, con prácticamente el 100% de piezas nacionales, cuando antes no se hacía nada acá. Algo que no se volvió a repetir. ¿Qué fue en su juventud, y usted hablaba que lo conoció a los 20 años, qué fue lo que más le impactó en su juventud de la personalidad del señor MacLeod? Primero, cuando lo conocí y me invitó a trabajar en los Estados Unidos, algo que a mí me interesaba muchísimo porque quería conocer otras culturas, me llamó poderosamente la atención que me hiciera una presentación, me consiguiera un lugar donde trabajar y no saber más nada de él por un año, y que pasado un año, un día, me llamaran y me dijera: el señor MacLeod quiere hablar con usted, y me dijera: usted terminó la primera parte de su educación y tómese un mes de vacaciones y se presenta en Córdoba para empezar a trabajar con nosotros. Evidentemente, este señor ha estado durante un año siguiendo lo que yo hacía, si no, no me puede hacer una proposición de ese tipo. En la parte de competición, donde también muchos de ustedes se lo conocen, no solo en Argentina y en el mundo, él fue también la persona que le dio la primera gran libertad para que usted empezara a investigar, a crear, a desarrollar, ¿no? Como conté en otros momentos, fui avanzando dentro de la empresa, empecé de muy abajo, no porque él me hubiera puesto muy abajo, sino porque yo no acepté un trabajo de mucho nivel que me habían ofrecido, porque no era hacer lo que a mí me gustaba. Ellos lo aceptaron, pero me hicieron empezar de abajo. Me llevó bastante tiempo en llegar arriba. Cuando llegué me dieron muchas libertades. En un momento él pensó que yo había hecho algo que no era apropiado. Se enojó tanto que mandó despedirme de la empresa. Yo renuncié antes que me despidieran, pero 10 minutos después de haber presentado mi renuncia hay una llamada urgente del señor MacLeod donde dice que vuelva adentro de la empresa, sigo siendo empleado y que en una semana va a hablar conmigo. Y a la semana el director de la empresa, el presidente de la empresa, me pide disculpas a mí por lo que pasó.
aumenta notablemente las libertades que yo tenía para trabajar. Esto fue durante unos meses o un año, o lo que haya sido, lo que haya pasado. Y después de eso me llama un día y me dice que si yo sigo trabajando en la empresa, la posibilidad que me ofrece es que sea el director de competición con totales libertades y no tener que depender absolutamente de nadie, ni siquiera de él, con un presupuesto libre y no tener que dar cuenta absolutamente a nadie de lo que hacía. Algo totalmente impensado, algo que uno dice, parece mentira que alguien le pueda tener tanta confianza o que alguien sea descuidado para hacer una cosa así. Pero lo hice y yo creo que cumplí con él. Recién usted nos reflejó en un café que estábamos tomando, fue una de las 2 o 3 personas más influyentes en su vida, ¿no? Sin lugar a dudas, su ejemplo, su manera de trabajar, cómo dividía las cosas, cómo hacía con cada persona a quien le tenía confianza, las libertades que le daba, cómo en todo mi trabajo mis errores para él no tuvieron ninguna importancia. Él me decía: el que trabaja se equivoca. El tema es que hiciera cantidad de cosas que sirvieran para la empresa. Y es lo que traté de hacer siempre, o sea que su personalidad, su manera de manejar las cosas, todo lo que él hizo y todo lo que ayudó a la gente era algo que realmente me llamaba la atención y me tocaba profundamente. No se le puede fallar a una persona así. Por ir cerrando y un poco viniendo de una época donde usted reflejaba recién que en esa época todo se podía, trabajaban para conseguir los materiales, para conseguir las piezas, para armar las piezas, para armar hasta completamente un automóvil con todos componentes nacionales. ¿Cuál es el mensaje que usted, con el paso de los años, le puede dejar a los jóvenes que hoy, por ejemplo, lo están escuchando en este momento, y también a los jóvenes que están estudiando en el Instituto Renault? ¿Qué les puede decir? En ese tiempo todo se podía, estábamos empujando para ir para adelante. Todas las empresas que trabajaban alrededor nuestro, todos iban adelante con un fin, que era demostrar que en la Argentina se podía hacer eso, que en la Argentina se podía hacer cualquier cosa. Esa fue la parte que a mí me dio la pasión para trabajar. No me importaba de qué manera, no ponía límites a lo que hacía. Creo que hoy en día no se da que una persona, como hice yo y como hizo gente que trabajó conmigo, de ir a la fábrica un día y no sabíamos qué día volvíamos a casa a dormir. Yo iba un día a trabajar y si había mucho trabajo me quedaba el otro día y me quedaba el otro día. No fue una, sino muchas veces la que me quedé 3 noches durmiendo en el asiento trasero de un Rambler Ambassador experimental. Y que mi esposa tuviera que ir con un bolsito y llevarme la ropa para que yo me bañara y me cambiara. Y no lo hacía yo solo. Lo hacía, por ejemplo, lo hizo muchas veces Heriberto Cronelo, que trabajaba conmigo. O había gente que se quedaba de los empleados y que se quedaba 2 días trabajando para terminar un trabajo. Yo creo que esas épocas lamentablemente han pasado y que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la Argentina vuelva a ser de esa manera, donde haya interés por el trabajo, interés por el estudio, donde el nivel de educación suba. El nivel de educación en este país ha caído a un extremo que es nunca visto. Yo nunca he visto la poca educación que tiene la gente en este momento y lamentablemente lo que nos muestran los de arriba para que esto ocurra, el ejemplo que nos dan. Esto hay que cambiarlo, hay que hacer fuerza, los jóvenes tienen que empujar para que esto cambie.